Buenas noches a todos. Sean bienvenidos otra vez a nuestro curso de barba, esta vez sobre un tema tan bello y tan importante como es la Eucaristía y la Virgen María. Vamos a comenzar hoy, primero que nada, meditando sobre algo fundamental para poder comprender mejor el tema que estamos desarrollando. Y es que la Eucaristía tiene tres aspectos o manifestaciones que son Eucaristía sacrificio, Eucaristía comunión y Eucaristía presencia real. Sacrificio porque es el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. Comunión porque Cristo mismo se nos da como alimento para nutrirnos durante este peregrinaje nuestro terreno y para unirnos íntimamente a Él y entre nosotros. Y presencia real porque Cristo se hace realmente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, para estar con nosotros las 24 horas del día, de manera que lo podamos ir a visitar en cualquier momento y recibir todas las gracias y las luces que Él derrama a manos llenas desde el sagrario. Estos tres aspectos de la Eucaristía se encuentran fundamentados en la Sagrada Escritura. El mismo Jesús, en la institución de la Eucaristía, se refiere a ellos. Recordemos sus palabras. Tomad y comed. Tomad y bebed. Eucaristía, comunión. Cristo, nuestro alimento. El mismo Jesús nos dice, coman, beban. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Eucaristía, presencia real. Mi cuerpo, mi sangre. Cristo verdaderamente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Cuerpo entregado por nosotros a la muerte en la cruz. Sangre derramada por nosotros en la cruz. Eucaristía, sacrificio. Cristo que se entrega por nosotros en sacrificio en la cruz. Veamos brevemente las enseñanzas de dos grandes santos sobre estos tres aspectos de la Eucaristía que, como vemos, están ya sintetizados en la misma institución de la Eucaristía. Tomad y comed, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Para luego pasar a ver cómo se relaciona cada uno de ellos con la Santísima Virgen. Empezamos con un autor que en barba ya conocemos muy bien, San Manuel González García. Y entre sus muchas enseñanzas, nada más veamos las siguientes. Por la misa, por cada misa que nosotros celebramos, en la que nosotros participamos, damos a Dios la mayor gloria y recibimos de Dios la mayor gracia posible. Entonces, la mayor gloria que nosotros le podamos dar a Dios, se la damos por medio de la Eucaristía, porque le estamos ofreciendo a su Hijo Jesucristo. Y no podemos ofrecerle a Dios nada más grande que su Hijo. Y de la misa recibimos la mayor gracia. ¿Por qué? Porque recibimos al mismo Jesucristo. Y de nuevo
no puede haber nada más grande que Jesús. Y por la adoración eucarística continuamos glorificando a Dios y continuamos recibiendo de Él infinitas gracias. Entonces la adoración eucarística prolonga esa glorificación máxima que le damos a Dios por medio de la misa y esa gracia máxima que recibimos en la misa, que es al mismo Jesús. La fe nos asegura que Cristo está. Y como insiste San Manuel, ya este solo verbo encierra lo máximo que podemos decir. Está, Él está, realmente está presente, cercano, a nuestro lado, sanándonos, ayudándonos, consolándonos. Podemos agregar tantas cosas, pero es esto fundamental, está. O sea, presencia real, permanente. Como Él mismo lo prometió, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Mateo 28. Está. Segundo, está dándose en comida, en medicina, constantemente por medio de la comunión. Jesús está dándose. Y tercero, está como cordero sacrificado. No solamente como ese pan delicioso que recibimos en la Eucaristía, sino primero que nada como cordero. Porque para llegar a ser nuestro pan, Él se entregó, se sacrificó como cordero. Por eso recordemos que poquito antes de comulgar, el sacerdote nos presenta la hostia consagrada, nos presenta a Cristo, y fíjense qué interesante, no dice, he aquí el Maestro, aquí el Salvador, he aquí el Redentor, todo eso es ciertísimo. En ese momento lo que dice el sacerdote es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. ¿Cómo lo presenta? Antes de ofrecérnoslo, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que por nosotros se sacrificó en la cruz y que ahora se nos sigue dando diariamente, constantemente, como alimento. Entonces, San Manuel nos invita a tratar de gustar lo que siente el corazón de Jesús, que se ofrece inmolado en cada misa que se celebra, que se da sin reserva a comulgantes buenos y malos. Todos nos paramos a comulgar y el Señor a todos se da. De parte nuestra, lógicamente, debemos ir lo mejor preparados posible. Y ese mismo Jesús que se ofrece inmolado, que se nos da en la comunión, vive oculto y callado en todos los sagrarios sobre la faz de la tierra. Por su presencia real, Jesús es el compañero silencioso y perpetuo que tenemos nosotros. En cuanto sacramento, es el alimento diario supersustancial del alma. Así como el cuerpo necesita del alimento para estar vivo, el alma necesita del alimento que es Jesús para estar viva. Y en cuanto sacrificio, es la renovación perenne del sacrificio de la cruz y la aplicación de los frutos de ese sacrificio a cada uno de nosotros. Y por medio de todo esto nos incorporamos, nos unimos cada día más a Jesús y es semilla y prenda de resurrección y gloria eterna, porque Jesús dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día.
San Manuel también lo explica de una manera muy sencilla, pero muy linda. Dice que el sagrario es un altar, una mesa y una casa. Un altar en el que Jesús se ofrece inmolado para la mayor gloria de su Padre. Una mesa en la que se nos da a comer para alimentarnos en nuestro camino, para llenarnos de su vida divina. Y una casa en la que se ha quedado a vivir entre nosotros los hombres para recibir nuestra adoración, nuestras peticiones, nuestras lágrimas y a su vez para darnos Él a manos llenas su gracia, su luz, su consuelo, su fortaleza, su amor. Y hablando de casa, recuerdo que una vez un sacerdote contaba que él trabajaba para la Santa Sede en un trabajo que lo hacía viajar constantemente. Él decía, ya mis papás fallecieron, yo no tengo casa propia y todo el año estoy viajando de país en país. Y decía, pues en realidad yo no tengo casa, no, porque estoy siempre viajando. Y decía, pues para mí, ¿cuál es mi casa? El sagrario. Porque en todos los lugares donde él llegaba y se hospedaba, pues había una capillita con un sagrario. Y él decía, pues lo único que yo puedo llamar casa es el sagrario. Y ahí está Jesús. Y con Jesús yo estoy en casa. Es, digámoslo así, la casita donde cada uno de nosotros puede refugiarse, puede estar cerquita de Jesús. Y de ahí sacar toda la fuerza que necesita para ir llevando adelante esta vida. Pero es también una casa en la que no debemos estar solitos con Jesús solamente, sino también traer a todos nuestros hermanos para que ellos también sean cobijados por esta casa, por este amor que Jesús ofrece a todos sin distinción. Y para terminar con San Manuel nos dice, ¿cómo le podemos corresponder a Jesús? Porque si Jesús nos está dando todo por medio de la Eucaristía, ¿cómo corresponderle nosotros? Y dice 3 maneras sencillas. Callando nuestro amor propio, como Él está perpetuamente callado en su presencia real. Callando nuestro amor propio, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, etc., como Él está perpetuamente calladito en el sagrario. Dándonos a nuestros prójimos sin pedirles nada a cambio, como Él todo el tiempo se nos da en la comunión. Dándonos al hermano como Él se nos da en la comunión. Y sobre todo, inmolando nuestro cuerpo y nuestra alma para gloria de Dios, como Él se ofrece inmolado en cada misa. O sea, entregándole por completo nuestro cuerpo, nuestra alma, toda nuestra vida a su servicio, como Él está inmolado, entregándose todo el tiempo en el altar. Pasemos ahora a ver otra autora que también hemos mencionado en Barba, que es Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Sabemos que Santa Teresa, Edith Stein, era una judía, una filósofa muy famosa que se convirtió al cristianismo, luego se hizo monjita carmelita y murió mártir durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración de los nazis. Y Santa Teresa nos da las mismas enseñanzas de San Manuel. Vean qué lindo cómo lo presenta ella también. Dice, debemos llevar a todos al íntimo convencimiento, o sea, nosotros que creemos, que sabemos estas verdades, debemos llevar a todos al íntimo consentimiento de que Cristo está verdaderamente
y realmente en el Santísimo Sacramento. Y solo espera que vengamos a Él para colmarnos de su amor. Cristo se ofrece verdaderamente y realmente en el santo sacrificio de la misa. Y Cristo se une a nosotros del modo más íntimo en la Santa Comunión. Y el que tenga una fe viva en estas tres verdades se sentirá atraído, casi digamos con violencia, a la visita al Santísimo, al sacrificio de la misa y a la comunión. Entonces, ¿qué le debemos dar al Señor? Dice Santa Teresa Benedicta. La visita diaria a aquel que habita en el sagrario. La participación en el sacrificio a aquel que se ofrece diariamente. Y recibirlo en la comunión a aquel que quiere venir a nosotros todos los días. El Salvador ha venido a la tierra porque, como dice Proverbios 8:31, su alegría consiste en estar con los hijos de los hombres. Y algo realmente increíble, la alegría de Dios es estar con nosotros, a pesar de cómo somos nosotros. Por eso ha querido quedarse en medio de nosotros. Por eso ya en el Antiguo Testamento, decíamos el año pasado, por medio de la tienda del encuentro, el Señor acompañaba a su pueblo, el Señor quería estar cerca de su pueblo. Pues ahora de una manera absolutamente extraordinaria, el Señor está en el tabernáculo, en el sagrario. Y dice Santa Teresa, y nos espera aquí en el sagrario. Y no debería existir sobre la tierra un lugar que nos atrajera más que el sagrario. Nosotros deberíamos ir a otros lugares solo cuando las tareas nos lo requieren. Pero esas tareas, esas responsabilidades que cada uno tiene, recibirlas de manos de Jesús en el sagrario, devolvérselas en sus manos y recoger de Él el consejo, la ayuda, la gracia que diariamente necesitamos para cumplir con nuestras responsabilidades. El Señor renueva su sacrificio de la cruz en el altar y quiere dar sus frutos a todos los que estén presentes en la misa. Y dice Santa Teresa palabras muy fuertes. Tan a menudo como podemos participar en la Santa Misa y no asistimos, despreciamos el fruto de gracia del sacrificio de la cruz y dejamos morir al Salvador sin preocuparnos por ello. O sea, no valoramos realmente lo que vale la misa, o por decirlo mejor, el valor infinito de una sola misa. Y el Salvador viene a nosotros en la comunión. Quiere alimentarnos con su cuerpo y con su sangre, prepararnos un cuerpo para la gloria y hacernos miembros de su cuerpo místico. Cuanto más a menudo comulgamos, más nos unimos, más crecemos en Él. Y dice Santa Teresa, ¿qué puede ser tan importante para mantenernos alejados del Señor, alejados de la Eucaristía? ¿Qué puede haber en este mundo más importante que no podamos sacar, si es posible, esa media hora, esa hora de las 24 para dedicársela al Señor? Y cerramos con esta idea de Santa Teresa. ¿Qué le podemos dar a los demás? Y ella, que era maestra, profesora, dice, educación eucarística. O sea,
¿Qué más grande podemos enseñarle a los niños, a los jóvenes? ¿Qué más grande podemos darle a las personas angustiadas, deprimidas, tristes, preocupadas, enfermas, etcétera? ¿Qué más grande que Jesús Eucaristía? Donde van a encontrar toda la luz, toda la fuerza, toda la gracia para poder llevar adelante los problemas de la vida. No es que los problemas se van a acabar mientras estemos en tierra, va a haber dolores, va a haber muerte, va a haber enfermedad. Pero si estamos unidos a Jesús Eucaristía, qué diferente que vamos a vivir todas esas dificultades y que las vamos a ir llevando, soportando y saliendo adelante. Pasemos entonces ahora al segundo tema que corresponde para el día de hoy, la Eucaristía, el Calvario y la Virgen María. Vimos la semana pasada la unión que existe entre la encarnación, que es el fundamento de todo esto, la Eucaristía y la Virgen María. Veamos ahora cómo se relaciona el Calvario, el sacrificio de Cristo en la cruz, con la Eucaristía y la Virgen. La Iglesia siempre ha enseñado algo importantísimo. La Eucaristía es el memorial de la pasión de Cristo. Además de ser, como vimos la semana pasada, la prolongación y consecuencia de la encarnación. ¿Qué quiere decir que es el memorial de la pasión de Cristo? Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla con nuestras palabras inspirados en la enseñanza del gran místico mexicano, el siervo de Dios, Monseñor Luis María Martínez. Decía, todos nosotros hemos vivido en nuestra vida momentos maravillosos de gran felicidad que quisiéramos que no se acabaran nunca. Si estamos tan contentos, tal vez todos unidos en familia o acaba de nacer un hijo, un nieto, en fin, de esos momentos de grandísima felicidad que nosotros querríamos que no se acabara nunca ese momento. Pero no podemos evitar que pase y pues queda solamente en nuestra memoria. Ahora, el momento más grande en la vida de Cristo y de la historia de la humanidad y del universo es su muerte en la cruz y su resurrección. Por el amor supremo que nos demuestra y porque está llevando a cabo la redención del mundo. Y Jesús quería que ese momento único, ese momento importantísimo, nunca terminara. O sea, que de alguna manera todas las generaciones de cristianos que iban a venir siglo tras siglo, pudiera vivir ese momento. Y Jesús sí podía hacerlo. Nosotros no podemos hacer que los momentos no terminen, pero Jesús sí podía hacerlo. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la Eucaristía, que es el memorial de ese momento, o sea, que actualiza, representa, o sea, hace presente, vivo, actual, otra vez el sacrificio único de Cristo en la cruz. Nosotros a veces, sobre todo en Semana Santa, por ejemplo aquí en Barba, en Heredia, que tenemos procesiones tan bellas, o también en muchas otras provincias, aquí en Costa Rica en general, pues en Semana Santa a veces nos da por decir, pues qué lindo hubiera sido si yo hubiera podido estar ahí presente, como la Santísima Virgen, la Magdalena, San Juan, acompañar a Jesús en esos momentos de tanto dolor. Pues sí podemos. O sea, en cada misa que nosotros participamos, es como si de nuevo estuviéramos de pie al pie de la cruz, al lado del Señor, ofreciendo
a Cristo al Padre como lo hizo la Santísima Virgen, ofreciéndonos juntamente con Cristo al Padre y toda nuestra vida al Señor, uniéndonos a los sufrimientos de Jesús, uniendo nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Él, intercediendo como Jesús estaba intercediendo en ese momento por las necesidades de todos, por vivos y difuntos, abriéndonos a recibir toda esa lluvia de gracias que el Señor derrama desde la cruz, que nos ganó con su sacrificio en la cruz. Y todas y cada una de las gracias que cada uno de nosotros ha recibido y recibirá en la vida es fruto de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Se derrama, digámoslo así, de ese costado abierto de Cristo en la cruz. Y en cada misa esa lluvia de gracias se renueva y se aplica personalmente a cada uno de nosotros. Y ofreciéndole también en ese momento todos los aspectos de nuestra vida para que, unidos a su sacrificio, tengan un valor redentor. Entonces, como dice el catecismo, el sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a esa ofrenda de Cristo, a ese sacrificio de Cristo. Y nos unimos no solo los miembros del cuerpo de Cristo que estamos todavía peregrinando aquí en la tierra, sino que nos unimos también con todos los hermanos que están ya gloriosos en el cielo y, como dice el concilio y el magisterio de la Iglesia siempre, en primerísimo lugar con la Santísima Virgen. Entonces, toda la Iglesia peregrina, purgante y gloriosa, unida en el sacrificio de Cristo. La Constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, hablando de la institución de la Eucaristía, nos dice que nuestro Salvador, citando a San Juan, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y sabiendo que ya había llegado su hora de partir de este mundo para regresar al Padre, en la última cena que hizo, lavó los pies de los apóstoles, nos dejó el mandamiento del amor y en esa última cena, justo en la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. ¿Para qué? Y da 5 motivos. Para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz. Perpetuar el sacrificio de la cruz. Para confiar a la Iglesia, su esposa amada, el memorial de su muerte y resurrección. ¿De dónde sale esa palabra memorial? Hagan esto en memoria mía, dijo Jesús cuando instituyó la Eucaristía. Le confía a la Iglesia el seguir haciendo esto en memoria suya. Para dejarnos, tercero, una prenda de su amor, una prueba de su amor. Cuarto, para no alejarse nunca de nosotros, para poder quedarse siempre sacramentalmente presente a nuestro lado. Y quinto, para hacernos partícipes de su pasión, muerte y resurrección. Santo Tomás de Aquino tiene
en su oficio para precisamente la solemnidad del Corpus Christi, una oración muy linda que muchas personas y sobre todo congregaciones religiosas acostumbran rezarla, por ejemplo, cuando están delante del Santísimo. Dice así: oh sagrado banquete, en que Cristo se da como alimento, se renueva la memoria de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la futura gloria. Vean qué linda síntesis de lo que es la Eucaristía. Oh sagrado banquete en que Cristo se nos da como alimento. Se renueva la memoria de su pasión, se hace viva, actual. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. O sea, cada vez que participamos en la misa y comulgamos, es como un pedacito de cielo, porque recibimos a Jesús. Estamos con Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer en el cielo, estar con Jesús. Entonces es como un adelanto de cielo. Y como ya decíamos, la Eucaristía la celebramos todos aquí juntos y en unión con todos nuestros hermanos que están ya en la gloria del cielo y los ángeles, arcángeles que también están en la gloria del cielo. Es más, en la misa decimos: permítenos asociarnos a sus voces. O sea, la Santísima Virgen, los ángeles, los santos están cantando sin cesar a gloria del Señor. Y nosotros humildemente en la misa nos unimos a sus voces. La Iglesia entonces nos enseña que memorial no es simplemente recordar algo del pasado. Por ejemplo, en Costa Rica, el 11 de abril recordamos a Juan Santamaría y un hecho importante de nuestra historia patria. Pero simplemente estamos recordando algo que sucedió hace muchos años. La misa no es que recordemos el sacrificio de Jesús que tuvo lugar hace más de 2000 años. Con memorial no queremos decir eso, que estamos recordando, haciendo memoria. No. Queremos decir que ese sacrificio se actualiza, se renueva, se hace presente, se aplica a cada uno de nosotros su fruto por medio de la acción litúrgica. Entonces, Jesucristo se ofreció al Padre una sola vez y para siempre por medio de su sacrificio en la cruz. Pero ese sacrificio único de Jesús se renueva en el altar. Y Jesús nos ofrece, nos da ese mismo cuerpo que entregó por nosotros en la cruz y esa misma sangre que derramó por nosotros en la cruz. Es una y la misma víctima, una sola, Jesús, que se ofreció a sí mismo en manera cruenta, o sea, con derramamiento de sangre en la cruz, y que ahora en cada misa por ministerio del sacerdote, de manera incruenta, se ofrece en el altar. Ahora, ¿cómo se relaciona esta verdad importantísima de la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo con la Santísima Virgen? ¿Cómo se relaciona? Entonces, ya vimos cómo la Santísima Virgen está indisolublemente unida con la Eucaristía, porque ese cuerpo de Cristo que nosotros recibimos en la Eucaristía es el cuerpo que María le dio, y esa sangre de Cristo que recibimos en la Eucaristía
es la que María le dio. Ahora, pasando al tema del Calvario, ¿cómo se relaciona María con la Eucaristía bajo ese aspecto? En primerísimo lugar, porque el cuerpo que Cristo ofrece en sacrificio al Padre en el altar de la cruz por nuestra salvación es el cuerpo que María le dio. Y la sangre que Cristo derramó por nosotros para lavarnos de nuestros pecados en el altar de la cruz es la sangre que María le dio. Precisamente para poder morir por nosotros en la cruz es que Jesús tomó de María el cuerpo y la sangre. Y esta gran verdad ya la desarrollaba, por ejemplo, San Atanasio, un santo muy importante que murió en el año 373. Es de María que Jesús toma el cuerpo para ofrecerlo como sacrificio por nosotros y la sangre para derramarla en precio de nuestro rescate. Es en el vientre virginal de María que Cristo se hace sacerdote, sumo y eterno sacerdote. Y al mismo tiempo es en el vientre virginal de María que Cristo se hace cordero para el sacrificio. Porque recordemos que Jesús es al mismo tiempo el sacerdote que ofrece y el sacrificio, el cordero que se ofrece. Cristo en el vientre de María se hizo el precio de nuestro rescate. ¿Cómo pagó Jesús nuestro rescate para rescatarnos del pecado y de la muerte? Lo pagó a precio, como enseñan San Pablo y San Pedro, de su preciosísima sangre. Y ese precio lo tomó de María, en el vientre de María, con el consentimiento de María, por obra del Espíritu Santo. Es también en el vientre de María que Cristo, como veremos, se convirtió en alimento, en ese pan que nos alimenta diariamente. Como enseña San Juan Pablo II en un Ángelus de junio del año 1983, muy bello, Jesús nació de la Virgen para ser oblación pura, santa e inmaculada. Son palabras de la primera plegaria eucarística o canon romano que dice el sacerdote. Jesús nace de la Virgen para ser esa oblación pura, santa e inmaculada. Cristo cumplió sobre el altar de la cruz el sacrificio único y perfecto que toda misa renueva y hace actual. Entonces pensemos que María, al darle a Jesús el cuerpo y la sangre, hizo posible que Él pudiera morir por nosotros. Pero meditemos siempre a costa de cuánto sacrificio y dolor para la Santísima Virgen. O sea, ella misma hizo posible la muerte dolorosísima de su Hijo en la cruz, al haberle dado ese cuerpo y esa sangre por nuestra salvación. Por eso dice San Pedro Damián que después de Dios, a María es a la que más debemos agradecerle nuestra salvación, porque a costa de cuánto dolor y sacrificio para la Santísima Virgen. Segundo, María estuvo presente al pie de la cruz, colaborando activamente con el Redentor. Porque María no se puede separar de la Eucaristía como sacrificio, porque ella estuvo al pie de la cruz presente
precisamente en el momento en que Cristo estaba llevando a cabo ese sacrificio. Recordemos que Jesús no solo tomó de la María el cuerpo y la sangre que ofrece en sacrificio en la cruz, sino que quiso que ella colaborara con él en toda la obra de la redención. O sea, no solo que le diera el cuerpo y la sangre, sino que colaborara de manera impar, como enseña el Concilio Vaticano II, en toda su obra redentora. Y la Virgen, enseña el mismo concilio, se entregó totalmente no solo a la persona de su hijo, a la que sirvió con todo su amor de madre, sino también a la obra de su hijo, que comprendió y abrazó como su colaboradora. Vean, no solo a la persona de su hijo, con grandísimo amor de madre, sino a la obra de su hijo, que ella comprendió y abrazó como su colaboradora, como nadie. Entonces, la Virgen se identifica completamente con los pensamientos, sentimientos, deseos, voluntad de su Hijo Jesús. ¿Y cuál es ese deseo, esa voluntad de Jesús? Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, que murió en el año 1380, dice que Jesús es un loco de amor por el Padre y por nosotros. Y como un loco enamorado, corre a la oprobiosa muerte de cruz. Corre a la muerte de cruz porque sabe que es por medio de esa muerte que nos va a salvar, que nos va a abrir las puertas del cielo. Y la Virgen, dice Santa Catalina de Siena, se identifica tan perfectamente con este deseo ardiente que tenía Jesús de morir por nosotros, que, dice Santa Catalina, María si hubiera hecho de escalera para colocar en la cruz a su hijo, si no hubiera existido otro modo. Se estaba tan identificada con él que ella misma se hubiera hecho de escalera para subir a Jesús a la cruz con tal de que él cumpliera su deseo de salvarnos, con el corazón destrozado por el dolor. Pero como es lo que Jesús quería, la Virgen se identificó por completo con este deseo ardiente de Jesús de salvarnos. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, lo expresa de esta manera. María estuvo al pie de la cruz, no solo sufriendo profundamente con su Hijo único, sino que se asoció con entrañas de madre a su sacrificio y consintió amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Dios le pidió a la Virgen lo más terrible que Dios le puede pedir a una madre, que es la muerte de su hijo. Y en el caso de la Virgen, la muerte de semejante hijo y por los enemigos de su hijo, por los que estábamos crucificando a su hijo con nuestros pecados. Y la Virgen, por amor a Jesús y por amor a nosotros, da su sí. Está de acuerdo en ese sacrificio terrible de su hijo, con tal de que nos pueda salvar a todos nosotros. Entonces, al pie de la cruz, la Virgen, a nombre de la Iglesia, representando a la Iglesia con el sacerdocio de los fieles, no el sacerdocio ministerial de los sacerdotes, sino el sacerdocio de los fieles,
que tenemos todos los bautizados, representando a la iglesia, ofrece a Cristo, al Padre, por primera vez. Y todas las misas van a perpetuar este sacrificio, y en la misa es el sacerdote el que ofrece a Cristo al Padre, como María lo ofreció en el Calvario. Y María se ofrece juntamente con Jesús, como insiste el Concilio Vaticano II, que nosotros en cada misa, el sacerdote ofrece a Cristo al Padre y se ofrece junto con Cristo, y nosotros los fieles laicos nos unimos al sacerdote celebrante en ese ofrecimiento de Cristo y en ese ofrecimiento de nosotros mismos a el Padre. Nos unimos a Jesús también ofreciéndole al Padre toda nuestra vida. Y por último, en el Calvario, la Virgen también, a nombre de la Iglesia, recibe del costado abierto de Cristo en la cruz esa sangre y agua que brota de su costado abierto, o sea, los sacramentos de la Iglesia. Tal vez algunos de ustedes han visto ese cuadro muy lindo en que está Jesús en la cruz y la Virgen está paradita muy cerquita de él con un cáliz que está pegadito al costado abierto de Jesús, recibiendo la sangre y agua que brotó de su costado abierto. Es una manera de expresar que la Virgen representa a la Iglesia en ese momento, que recibe los sacramentos, que son fruto del sacrificio de Cristo en la cruz. Tercero, memorial de la pasión en que María estuvo presente. Un punto muy importante es que, como decíamos, la misa, la Eucaristía, es el memorial del sacrificio de Cristo en el que María estuvo personalmente presente y activa. Y por eso, así como cada Eucaristía es memorial, hace presente ese sacrificio de Cristo, así también enseña San Juan Pablo II, toda misa nos pone en comunión con la Madre, cuyo sacrificio se hace presente de nuevo, como se hace presente el sacrificio de Cristo. O sea, San Juan Pablo II enseña que no solo el sacrificio de Cristo se hace presente, sino también el sacrificio de su mamá. Porque no podemos pensar en el sacrificio de Jesús sin recordar también el sacrificio de María. En el Calvario, y ya lo decía por ejemplo San Pedro Damián del 1072, por voluntad de Dios, junto a la pasión del Hijo, tenemos la compasión de la Madre. Junto a la pasión del Hijo, la compasión de la Madre. Por eso, al celebrar el memorial del sacrificio de Cristo, la Virgen no puede faltar. No puede ser que no esté ella presente en el memorial cuando ella estuvo también presente en el momento mismo en que se realizó ese sacrificio. Entonces, dice San Juan Pablo II, la Eucaristía es también memorial de su dolor y de su compasión. Y nosotros en cada misa debemos hacer lo mismo que María hizo. O sea, creer que Cristo nos redime por medio de su sacrificio en la cruz, creer en su amor y su entrega, unirnos a los dolores de Jesús y a su sacrificio, ofrecerlo al Padre por las manos del sacerdote celebrante, ofrecernos juntamente con Él, orar, pedir por todos y abrirnos
para recibir todas las gracias que salen, digámoslo así, de esa misa y que el Señor nos quiere regalar. Y San Juan Pablo II enseña con toda la iglesia que en la misa, en el memorial del Calvario, está presente todo lo que Cristo llevó a cabo en su pasión, muerte y resurrección. O sea, todos los aspectos, todos los detalles del evento pascual de Cristo se actualizan en cada misa que se celebra. Y entonces dice San Juan Pablo II, por tanto, no puede faltar lo que Cristo realizó con su madre en beneficio nuestro. O sea, y vean qué importante, dice el Papa, en cada misa no puede faltar la entrega del discípulo a la madre y de la madre al discípulo. Como toda misa es memorial de lo que pasó en el Calvario y actualiza, hace presente lo que pasó en el Calvario, eso quiere decir que también en toda misa se repite la entrega del discípulo a la madre y de la madre al discípulo. Dice el Papa, en cada misa Jesús le dice otra vez a María, he ahí a tu hijo. Y en cada misa nos dice a nosotros, he ahí a tu madre. Y como San Juan debemos recibirla en la casa de nuestra vida, de nuestro corazón. Por eso, vivir la Eucaristía como memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo implica también recibir constantemente este don que Jesús nos hace. Piensen ustedes qué cosa más maravillosa. En cada misa que se celebra, Jesús le vuelve a decir a la Virgen, allí presente en la gloria del cielo, ahí tienes a tus hijos, todos los que estamos ahí participando en esa misa. Y Jesús a nosotros nos vuelve a decir, ahí tienen a su madre. Y en cada misa la Virgen renueva su compromiso maternal, su aceptación de cada uno de nosotros como hijos suyos. Y por eso también todos nosotros en cada misa debemos renovar nuestro compromiso de recibir a María como nuestra madre, como parte de el fruto de el evento pascual de Cristo. Dice el mismo San Juan Pablo II que esa maternidad espiritual de María, el hecho de que ella es madre de toda la humanidad redimida por Cristo, es fruto del misterio pascual de Cristo. Y se lo digo de esta manera, y lo dice el Papa en su encíclica La Madre del Redentor, San Juan Pablo II. San Juan, cuando dice, desde aquella hora el discípulo la recibió, en el original griego lo que dice es, la recibió entre las cosas propias. Lógicamente la recibió también en su casa, porque la Virgen viuda, sin otros hijos, Jesús era su único hijo, pues quedaba solita, necesitada, y Jesús se preocupa de que San Juan se haga cargo de ella. Pero además de eso, Jesús nos la está dando por madre a todos y le está pidiendo a ella que sea madre de todos. Y por eso San Juan lo expresa de esta manera. El discípulo la recibió entre las cosas propias. Y en el Evangelio de San Juan, esta expresión, cosas propias, es muy especial y se refiere a las cosas
propia de un discípulo de Cristo. ¿Qué es propio de un discípulo de Cristo? Digámoslo así, un grupo de cosas que Jesús nos da a nosotros, sus discípulos. ¿Cuáles son? Su Padre. Subo a mi Padre y vuestro Padre, le dice a la Magdalena. Nos da su Padre. Nos da su Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Nos da su cuerpo y su sangre. Todo el capítulo 6 de San Juan que lo explica. Nos da su cuerpo y su sangre. Nos da su vida divina. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nos da su gozo, ese gozo que nadie nos puede quitar. Nos da su palabra, palabra viva y eficaz. Nos da sus mandamientos y nos da a su madre. Entonces, dicho en palabras sencillas, la Virgen es parte del paquete que recibe todo cristiano. Ese paquete consiste en su Padre, su Espíritu Santo, Él mismo en su cuerpo, su sangre, su madre, su vida divina, su gozo, su palabra, sus mandamientos. O dicho también de otra manera, somos peregrinos, vamos hacia la patria del cielo. Y cuando uno va de viaje, pues tiene que llevar pasaporte, la cédula, un poquito de plata, en fin, un cambio de ropa. Hay un paquetito de cosas que cuando viajamos todos tenemos que llevar. Pues esa maleta de viaje que todo cristiano tiene que llevar contiene, digámoslo así, estos elementos indispensables. Si uno va de viaje, llega al aeropuerto y no tiene pasaporte, hasta ahí llegó el viaje, ¿verdad? Porque no va a poder montarse en el avión. Entonces hay cosas que son indispensables que tenemos que llevar si vamos a realizar un viaje. Pues en este viaje que realizamos por la tierra para llegar un día al cielo, hay cosas indispensables que el mismo Jesús nos ha dado para nuestro viaje. Y uno de esos elementos indispensables es la persona de María, nuestra Madre María. Ella no es un vestido más que puedo meter o no meter, una sueta más que puedo meter o no meter para llevar a mi viaje. No, ella es como la cédula, como el pasaporte, las cosas indispensables que caracterizan a un cristiano, las cosas propias de un cristiano. Sin Dios Padre, sin el Espíritu Santo, sin Eucaristía, sin la Virgen, sin Jesús, no hay vida cristiana. Son los elementos esenciales y fundamentales. Y entonces es precisamente en el Calvario, es precisamente en la hora de su pasión, muerte y resurrección que Jesús nos da a su madre. Y en cada misa renovamos otra vez esa entrega. Dios quiera que en cada misa nosotros podamos abrirnos a ese regalo tan maravilloso que es la Santísima Virgen y pedirle a ella, ¿quién mejor que ella?, que nos enseñe, nos ayude a vivir cada día más y mejor esos tres aspectos de la Eucaristía. Eucaristía sacrificio, Eucaristía comunión, Eucaristía presencia real. Que el Señor y la Santísima Virgen nos bendigan, nos acompañen siempre y nos vemos, si Dios quiere y María Santísima, el próximo miércoles. Muchas gracias.